Estamos estudiando ahí la palabra en el libro de Primera de Corintios, para que habla su Biblia, Primera de Corintios capítulo 10. Hemos hecho un resumen del capítulo 8, capítulo 9. Estamos concentrados en el capítulo 10. Estamos en el verso clave y ya lo vamos a repasar también. En el texto clave dice el versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está ese texto clave, ya lo vamos a estudiar, vamos a ir con calma y vamos a estudiar profundamente todo esto para que tengamos un buen material de apoyo para decirle a la gente que Jesucristo es el Señor, para decirle a cristianos que a veces uno dice, yo tengo la arrogancia de decir, no, yo estoy bien, yo soy maduro, a mí no me asusta nada, a mí no me va a hacer caer nadie. Cuidado, 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 dice la palabra. Ponga atención. Ahí lo vamos a ver si alcanzamos a verlo esta mañana. Quiero entregar esta palabra en el nombre de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, que no hable nada yo. Así que quiero empezar con una pregunta. ¿A quién consulta usted cuando va a tomar una decisión difícil? En la vida hay que tomar decisiones a veces difíciles. La pregunta es, ¿a quién le consulta usted? Esa es la pregunta. Usted sabrá cómo responder. Bueno, yo le consulto a abogados, yo le consulto a hermanos, yo le consulto a la familia, yo le consulto a Pedrito, a Juanito, otros dirán yo le consulto a Dios. Bueno, tendrá su respuesta usted, saque sus conclusiones en la pregunta que comienza esta mañana, esta palabra de Dios. ¿A quién le consulta usted cuando va a tomar una decisión que es difícil? Buena pregunta para que usted la pueda analizar. Puntos primordiales que significan la libertad que estamos estudiando en Cristo. Entonces, la pregunta también viene y se la pueden hacer a usted, querido hermano. Le pueden decir, bueno, ¿y cuándo uno es liberado? ¿Cuándo uno es liberado realmente? ¿De qué libertad me está hablando? Aquí yo conozco el evangelio, que son esclavos, no fuman, no toman, no van a fiestas. Son muy aburridos ustedes los evangélicos. ¿Y de qué libertad me están hablando? Para mí eso es libertad. Fumar de vez en cuando asistir a una fiestecita, ahora que ya estamos en una etapa de fiesta y de desenfreno, hay que aprovechar la vida, eso es libertad. Para muchos, eso es libertad. Y los corintios estaban con ese mismo pensamiento y lo vamos a ver esta mañana, que fue los miembros de la iglesia cristiana, que adoraban y alababan al Señor con todos los dones que tuvieron, lo estaban desaprovechando, y estamos en el tema el abuso de la libertad. Estamos en ese punto, el abuso de la libertad. Entonces la pregunta es, ¿cuándo realmente usted es liberado? Vamos al tiro a ver un texto y empecemos con las palabras textuales de Jesús. ¿Cuándo usted es liberado? Juan 8:31. Abra su Biblia ahí, el hermano Juan capítulo 8, el discípulo amado de Jesús, tremendo hombre de Dios, y versículo 31, vamos a leerlo. Palabras textuales de Jesús, hermano. Ponga atención a esto, anote ahí. La verdad, dice un subtítulo en mi Biblia, dice: la verdad los hará libres. Verso 31. En el nombre del Señor leemos: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, ¿qué está diciendo? Judíos que habían creído en él. O sea, ¿se convirtieron algunos judíos a Cristo? Por supuesto, por supuesto. Si ustedes permanecen en mi palabra, ahí está hablando de permanencia, de prolongación en el tiempo, de permanecer. Aleluya. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué le dijo Jesús? Serán verdaderamente mis discípulos. Número uno, serán mis discípulos. Si yo le pregunto a usted esta mañana, usted hermano, ¿es discípulo de Jesús? Seguramente me va a decir, sí, pastor, yo soy discípulo de Jesús. Yo soy discípula de Jesús. Bueno, aquí dice, los discípulos de Jesús permanecen en su palabra.
Ese es el requisito para ser discípulo de Jesús. Usted no puede ser llamado discípulo de Jesús. Yo no puedo ser llamado discípulo de Jesús si no permanezco en su palabra. Eso es categórico, es claro lo que Jesucristo, el Señor, está diciendo esta mañana a nosotros como pueblo, a nosotros como hijos, a nosotros como iglesia, a nosotros como sus hijos del Padre. El que no permanece en su palabra, categóricamente dice, no es mi discípulo, porque el discípulo permanece en mi palabra. Requisito número 1, tremendo. A ver, veamos el 32. Palabras textuales de Jesús. Yo doy gracias porque quedaron grabadas estas palabras de Jesús para nosotros como enseñanza. 32. Y dice, conocerán la verdad. Wow. ¿Y quién es la verdad? Cristo. O sea, me van a conocer a mí, que yo soy la verdad. O sea, la verdad no es un libro, la verdad no son unos escritos, no son unos apuntes, la verdad no es la filosofía, la verdad no es la teoría, la verdad no es la teología, la verdad es el ser más maravilloso, es Jesucristo. Porque si le digo, la verdad es la persona de Cristo, bueno, podemos usar la palabra persona, pero Jesús es mucho más que una persona, mucho, mucho, mucho más. Es el ser más maravilloso que hay. Jesucristo el Señor, Él es la verdad. Ahí quedó claro. Y Jesús dijo, para que no quedara ninguna duda, y usted lo sabe muy bien, dijo, yo soy la verdad. ¿Qué le parece? Categórico. No dijo, parece que yo soy la verdad, o vamos a estudiar un poquito para estudiar de dónde está la verdad. ¿Cuánta gente hoy día busca la verdad? La anda buscando. Y otros buscando la verdad están desengañados porque le hacen promesas y al final nunca les cumplen. Jesús es fiel a sus promesas y Él es la verdad. Conocerá la verdad. Aleluya. ¿Y qué dice? Esa verdad los hará libres. Punto número 2. Discípulo de Jesús, que permanece en su palabra. Número 2, el que conoce a Jesús es el hombre más libre de la tierra, es la mujer más libre de la tierra, puede andar, caminar, vivir libre con la ayuda del Señor, pero cuidado con abusar de esa libertad. Entonces ese es el estudio. Esa es la palabra de Dios que nos está enseñando cuidado con abusar con la libertad. Pero aquí dice, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Libres. Y la peor, bueno, ellos dijeron, bueno, ¿de qué libertad me estás hablando, Jesús? Nosotros somos libres de mucho tiempo, pertenecemos a Abraham y no somos esclavos de nadie. ¿Cómo sería la ceguera que tenían? En ese momento estaban subyugados al imperio romano, eran verdaderos esclavos. Pero ellos le decían a Jesús, no, si nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres. ¿De qué libertad me estás hablando? No entendían de qué libertad les está hablando Jesús. La pregunta es, ¿usted sabe de qué libertad está hablando Jesús? No hay que estar como los fariseos que no saben. Yo, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, está hablando de la libertad de interna, del pecado, de eso. Entonces, internamente, si usted y yo somos libres del pecado y le creemos a Jesús, que Él ha perdonado nuestros pecados, ha perdonado nuestras iniquidades, nos ha limpiado de todas nuestras iniquidades y maldades, perversidades, porque dijo Jesús, el alma del hombre pues, es la más perversa que hay. Y aún así, reconociéndolo el mismo creador, el que nos hizo, que nos formó, y desgraciadamente siendo descendientes somos igualitos a Adán. Desgraciadamente heredamos todo el carácter, la personalidad de Adán. No heredamos ni un don de Adán, puras desgracias. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Menos mal que apareció, dice el apóstol Pablo, el segundo Adán, que es perfecto. El segundo Adán es Jesucristo el Señor. Gracias, Señor, por aparecer y darnos una esperanza de salvación, de vida eterna, de conocer la verdad a través de Cristo Jesús. Entonces, de esa libertad está hablando Jesús en esta mañana. La verdad los hará
libre. Fíjese que estudiando estos dos versículos encontré algo de tres aspectos de la libertad y se los voy a nombrar porque los anoté. El progreso de la libertad. Yo decía el progreso de la libertad. Esto es un sector es un proceso que va creciendo. No llega al tiro. Qué interesante. Entonces algunos dicen, ¿de qué libertad me está hablando usted si yo no me siento libre? Bueno, es un progreso. Entre más se acerca al Señor, va a sentir que es libre de toda atadura, libre de toda culpabilidad, libre, porque Jesús se lo promete que lo hará libre. Usted será una mujer libre, usted será un hombre libre, yo seré un hombre libre. Segundo, dice, el fingimiento de la libertad. Claro, el fingimiento de la libertad, algunos fingen ser libres. ¿Cómo te sientes, hermano? Oh, yo estoy bien en el Señor, pero están fingiendo. El viernes cuando estábamos estudiando el pasaje ese de Apocalipsis, cuando dice que Jesús tiene los ojos como llama de fuego, tipo rayo láser, así, Juan dice, es una visión que tuvo de Jesucristo resucitado con toda su gloria, con toda su majestad. Y veíamos un pasaje paralelo de ese Apocalipsis con Juan, cuando él estaba aquí en la tierra y decía, de la visión de Jesús, decía, muchos le decían, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, yo soy libre en ti. Y cuando esos le decían eso a Jesús, lo veíamos en Juan el viernes, y decía, cuando eso le decían a Jesús, yo creo en ti, Jesús los miraba y dice, con la mirada no se fiaba de ellos porque sabían que fingían libertad. Ahí está. Entonces, ante la mirada de Jesús, no nos podemos ni siquiera esconder porque Él lo conoce todo, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y tercero, decía la promesa de libertad. Él promete ser libre. Y si alguien dice, bueno, Él promete, pero yo no me siento libre, la promesa es que usted va a ser libre, porque lo dijo Jesucristo el Señor. Tiene que vivir y tiene que experimentar la promesa de Jesucristo el Señor en su vida. Está en su relación íntima que usted tenga con Jesucristo y va a poder decir, realmente la promesa que hizo Jesús de libertad ahora se está cumpliendo en mi vida. Estoy en un progreso, estoy en un proceso de ascensión cada día para sentirme un verdadero discípulo de Jesús y lleno de libertad. Y ahora pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a manejar bien esa libertad, porque hemos visto los abusos que estaba pasando la iglesia de Corintios respecto a la libertad. Entonces, el domingo pasado, ¿de qué libertad me está hablando, pastor, la palabra? ¿De qué libertad nos está hablando? Dijimos algunos puntos importantes, libertad de la ley. No hay legalismo. Algunos quieren imponer legalismo, pero somos libres de la ley. ¡Qué bendición más grande! Porque la ley nos hace, yo leo la ley y me reflejo paupérrimo, un estado paupérrimo. Ay, Señor, estoy destruido leyendo la ley. Pero somos libres de eso a través de Cristo Jesús. Somos libres de la ley. ¿Libres de qué otra cosa? De la maldición. Ya no somos malditos. Estamos bajo en Cristo, la sangre de Jesús. Por eso cantaba yo ese himno. Cuando Dios la sangre ve, la sangre, Dios mira la sangre de su Hijo y somos libres de la maldición y de toda maldición, de toda. Así que somos libres. ¿Somos libres de qué otra cosa? Del temor a la muerte. Gloria al Señor. Somos libres del temor a la muerte. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Somos libres, ¿qué más? Somos libres del pecado. Somos libres de todo tipo de pecado. Somos libres. Créalo, mi hermano, créalo, mi hermana, créalo por fe, que usted y yo somos libres de todo tipo de pecado. Todos los días pecamos. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Somos libres del pecado o no pecamos más? No. La palabra de Dios está diciendo que nuestra naturaleza es la tendencia al pecado, pero todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Entonces, ¿qué usted hace? Ya no practica. El que está practicando el pecado está abusando de la libertad. Ahí está el problema. Ahí lo tiene el problema ese hombre y esa mujer. El que está practicando el pecado, porque lo está practicando.
Si fue libre de adulterio, de fornicación, de vicio, de no sé, cualquier tipo de pecado, fue libre, ya usted es libre en Cristo Jesús. Pero mañana usted y yo vamos a pecar. Esa es nuestra naturaleza, es diferente. Usted llega a la noche, Señor, perdóname, me equivoqué, Señor. Mentí, Señor. Me apresuré con mis palabras y dije una mentira. Perdóname, Señor, porque no puedo mentir. Debo ser verdadero en todo. Entonces Cristo perdona ese pecado, pero usted ya no lo practica, no lo hace. Ahí está la gran diferencia. Somos libres del pecado, somos libres de todo tipo de doctrina de hombres, mandamientos de hombres. Y eso le costó mucho a los fariseos entender, porque ellos estaban sujetos a un montón de tradiciones de hombres. Yo le expliqué una sola del lavamiento de manos. No estaba en la Torá eso de lavarse las manos, era para, la instrucción era para el sacerdote y nada más, pero el pueblo no tenía nada que decir. Y ahí le imponían a toda la gente que tenía que ser una ceremonia, hermano. Y yo le expliqué más o menos la ceremonia, así. Echaban agua por aquí arriba, después tenían que dar vuelta la mano, agua por aquí, entre medio de los dedos, haciendo ritos y oraciones, repitiendo una, después con la otra mano y así. Era una ceremonia que duraba 10, 15 minutos aproximadamente en esa ceremonia. Y Jesús dijo, yo nunca y mi padre nunca tuvimos un mandamiento de esa naturaleza. ¿Quién le puso? Ellos le agregaron ese mandamiento. La palabra tergiversada por hombres. ¿Se da cuenta? Entonces ellos dijeron, bueno, y tus discípulos Jesús llegan y se sientan a la mesa, así no se lavan las manos. Ahí tenían problemas los fariseos con los discípulos de Jesús. Y ahí Jesús les enseña algo tremendo. Dice, lo que entra del estómago sale por la letrina, pero lo que sale del corazón por la boca, eso contamina, eso es veneno. Eso contamina y puede matar a una persona. Fue fuerte lo que dijo Jesús ahí. ¿Se da cuenta? Somos libres, somos libres. Los cristianos son libres por igual. No hay, ¿cómo se llama? Unos más libres que otros, todos. Y lo leímos también en Gálatas 5:13, todos somos libres en Cristo Jesús. Usted que me mira, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, querido hermano, amigo, de donde sea, usted, si está en Cristo, es absolutamente libre. Dele la gloria al Señor, alábelo ahí en su alma, en su espíritu, porque el Señor le está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres libre, siéntase libre de toda atadura, todo peso de carga. No importa lo que le digan a usted, que hablen por usted por las espaldas, no le haga caso. Usted es libre en Cristo, usted responde a Dios por sus actitudes, por su vida, lo que dice, lo que hace delante de Dios. Y esa libertad es una libertad preciosa, maravillosa. Disfrute su libertad en Cristo, que viene de parte directamente de Dios. No debe abusar de la libertad, por supuesto. Y otro ejemplo más del pueblo de Israel que estaba abusando de la libertad. Ahora conmigo la palabra en Éxodo, ahí vaya anotando sus textos. Éxodo capítulo 32. Voy a leer algunos versículos para que usted lo vea ahí. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6. 1 al 6, 32. Mire lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. 32, 1 al 6. Lo leemos así textualmente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón era el reemplazante de Moisés. Mientras Moisés estaba arriba en el monte, llevaba ya 40 días, cuarentena. Estaba ahí y nadie sabía qué le pasaba a Moisés. Entonces el pueblo se acercó a Aarón y le dijo, levántate, haznos dioses. Bueno, ahí dice en plural dioses. Y ahí la palabra Elohim. Haznos una imagen que represente a Elohim. Eso es lo que está diciendo en el original la palabra dioses. No estaban diciendo que le hicieron un montón de imágenes. No lo entienda así. La palabra, anótela, es Elohim. Haznos un Dios que represente a Dios. O sea, una imagen que represente al Dios de los cielos. Justamente lo que Dios más detesta. ¿Me está escuchando eso? Bueno, veamos. Dice, haznos dioses, Elohim, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces, mire, todo el pueblo, no dice que algunos, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en su oreja y los trajeron a Aarón. Entonces, ¿qué hizo Aarón? Los tomó de las manos de ellos, le dio forma con un buril, con un instrumento llamado así, e hizo de ello un becerro de fundición. O sea, las manos con este instrumento, las manos de Aarón, el hermano carnal de Moisés, construyendo una imagen. ¿Se da cuenta? Hay que tener cuidado cuando uno dice, yo estoy firme. Y a la mínima presión, Aarón aflojó ahí. Hubo un error tremendo. ¿Y qué dice? Y él los tomó de las manos de él y le dio forma. ¿Con quién? Con un instrumento, pero ¿quién? Las manos de él, haciendo un ídolo, querido hermano, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron lo de Israel, estos son tus dioses. Israel, Elohim. Ahí está la palabra Elohim de nuevo, anótela. Elohim, el Dios que va a representar al Padre, a Dios, que te sacaron de la tierra de Egipto, aleluya. Hermano, diciendo que ese becerro era creado por Dios porque ese Dios lo había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron dos cosas, y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Bueno, Corintio dice, se levantó el pueblo ¿a qué? A jugar. Y esto regocijarse, y quiero que lea conmigo el Salta el 28. Es algo tremendo esto. Versículo 28. ¿Qué dice el verso 28? Léalo ahí. Y dice, versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, 3,000. Dios los descalificó del servicio. Vea el 25. El 25 de arriba dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, cuando dice la palabra desenfrenado, escuche bien, anótelo. Cuando dice desenfrenado, estaban todos desnudos, sin ropa, haciendo una orgía religiosa alrededor del becerro. Tremendo. ¿Cómo alguien puede tomar en menos de 40 días pasaron y ya estaban desenfrenados totalmente? Cuando dice desenfrenado, estaban desnudos porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. La gente y los que habían ahí, pueblo mirándoselo, se reían de la nación de Israel. Haciendo esto realmente fue vergonzoso. Y hemos leído, señala que murieron 3,000 personas y fue algo tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Yo les voy a contar esto. La historia cuenta, está narrada en libros escritos, que los levitas fueron los que no se contaminaron con este tipo de ceremonias. Esto lo traían ellos desde Egipto, los egipcios hacían eso. Y los levitas no se contaminaron, no participaron de esta fiesta, pero había problemas, porque los levitas a muchos eran casados, tenían esposa, tenían hijos, y muchos de esos hijos participaron de esta fiesta. Y Dios le dice a Moisés, dile a todos los levitas que los maten a todos los que participaron. Tremendo. Quedan todos descalificados por esta orgía sexual religiosa que ellos
realizaron. Y fue tremendo. Dice que el dolor de los levitas tenían que matar a veces, encontraron a muchos de sus hijos, tenían que matarlo, a esposas participando de esto. Una matanza tremenda. Dios aplicó juicio para raerlo, para que estos hombres nunca más se volvieran a levantar y pudieran contaminar al resto del pueblo, porque después si lo iban a hacer posteriormente, iban a contaminar a otras personas, a otros hermanos de su misma raza. Señala que mueren 3.000 personas. Nunca, ¿qué significa eso? Nunca soltaron a Egipto, nunca. Porque si lo hicieron, porque empezaron a hacer las costumbres de Egipto. Nunca se soltaron de allá. ¿Quién nos enseña eso a nosotros? Que debemos soltarnos de costumbres paganas que traemos desde antes de conocer a Jesús. Y muchas veces estas costumbres las tenemos ahí incrustadas. Fíjese que hay gente, hermano, que se siente orgulloso de sus abuelos, de sus antepasados, de sus padres, porque fueron violentos, porque fueron agresivos, y se sienten orgullosos por, no, yo soy, oye, tú eres igual. Cuando le dicen, tú eres igual que tu abuelo, ¿ah? Tú eres igual que tu padre, te pareces a tu padre. Y se siente orgulloso por eso. Cristianos, hermano. Él es mi padre, tenía un montón de defectos y montones de virtudes. Tengo que saltar las virtudes, pero no los defectos para sentirme orgulloso. Si mi padre era violento, yo también voy a ser violento y voy a contestar así de mala forma, porque mi padre siempre nos defendió a nosotros y yo me siento orgulloso como mi padre fue. Y se sienten orgullosos, entonces no se han desligado de eso. Esas son costumbres humanas. Son costumbres de los defectos que tenían nuestros padres. Y Jesús lo dice con respecto a los padres. Ellos nos corregían, ellos nos educaron, ellos, dice, siendo aún defectuosos, dice, llenos de pecado, cuánto más nuestro Padre Celestial. Cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que también desligarnos de esas costumbres, porque Cristo ahora, nosotros somos hijos de un Padre y tenemos que tener el carácter de este Padre que quiere usted. No tenga el carácter de su abuelo, de su padre, de su madre. No, deje eso, deslíguese de eso. Fíjese lo que les pasó a esto. Quedaron descalificados porque nunca se desligaron de Egipto. Buen ejemplo, ¿eh? Buen ejemplo para meditar. Nunca habían dejado su vida antigua. Nunca. Lea Corintios conmigo, Primera de Corintios. Vamos ahora a Corintios capítulo 10 y el verso 20 y 21 dice lo siguiente. Ahora vamos a los Corintios. Y mire lo que estaban haciendo los corintios. Dice el verso 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, categórico, a los demonios y no a Dios. ¿Es clara la palabra? ¿Sí o no? Y no quiero que ustedes, mira lo que dice Pablo ahí a los corintios, no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. Versículo 21. No pueden beber la copa del Señor. Miren lo que estaban haciendo. La copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ellos estaban haciendo eso, los corintios. Estaban bebiendo la copa del Señor y estaban bebiendo la copa de los demonios. Una dualidad de personalidad. Entonces les coloca el ejemplo. Miren a Israel, miren cuántos cayeron en un día por estar haciendo ritos religiosos con orgías sexuales y cayeron en un solo día 3.000 personas. ¿Está escuchando eso? Entonces, a nosotros nos pueden pasar dos cosas, mi querido hermano, cuando tomamos el exceso de la libertad y aprovecharnos de ella. Usted tiene libertad para hacer lo que quiera, pero lo primero que puede pasar, que si usted toma algo en su libertad y hace lo que quiere, puede confundir a una persona nueva. ¿Cómo lo está haciendo? Y es nuevo, él lo hace.
lo confunde al nuevo, al que es nuevito en el Señor, lo puede confundir. Segundo, se puede autodestruir usted mismo tomando una mala decisión, mala determinación. Me puedo destruir a mí mismo si yo tomo una mala decisión. ¿Me está escuchando? Entonces, la autodestrucción de uno mismo. ¿Qué pasa en nuestra sociedad hoy día? Bueno, usted puede decir, bueno, eso le pasó a Israel porque danzaron, levantaron un becerro, adoraron imágenes, los corintios también estaban adorando imágenes, tenían ciertos dioses, pero yo creo la palabra de Dios. Yo no tengo un ídolo en mi casa de madera, de plata, de oro, no tengo ninguna imagen. Yo creo en Jesucristo y nada más. Hoy día, ¿qué Dios le voy a adorar? Esta palabra no es para mí, no encaja. ¿Sabe qué? Me voy a desconectar porque esta palabra no es para mí. Antes que se desconecte, le voy a decir que hay dioses que nosotros muchas veces los tenemos dentro de nuestro corazón. Cuidado con eso. Y le voy a nombrar algunos. Le voy a nombrar a uno para que lo anote. Le voy a nombrar primero el Dios, y eso es un Dios con minúscula, Dios con minúscula, es un ego. La fama. La fama, muchos hoy día en la sociedad persiguen la fama, quieren ser famosos. Y dentro del cristianismo también muchos tienen eso enraizado en su corazón. Quieren ser famosos, quieren ser que todo el mundo los admire y que son famosos de algo. ¿Fama de qué? Es un Dios. El ego, el ego encendido. Oh, hermano, eres maravilloso. Oh, hermana, eres maravilloso. Todo lo que has hecho tú, el ego se enciende. El ego. Yo lo hice, yo aquí, yo acá. Otro Dios que está a veces metido en el corazón y sin darnos cuenta es el dinero, el amor al dinero, la pasión por el dinero. Sin dinero yo no hago nada. También se convierte muchas veces cuando tiene un par de billetes en el bolsillo está contento y cuando el bolsillo está medio vacío y con un par de monedas, usted anda amargado, yo ando amargado. Entonces, ¿y por qué andamos así? ¿Por qué tomamos esa actitud? Si nuestro Dios es el Señor, entonces tenemos otro Dios que nos está produciendo alegría o amargura. El dinero es un Dios. La posición, también muchos luchan en esta sociedad por obtener una posición, ya sea en la iglesia, ya sea en cualquier parte, en su trabajo, luchan, se esmeran. Yo quiero tener una posición. Cuidado, eso es un Dios. El sexo, ¿para qué decir? Está todo hoy día sexualizado. Cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado porque eso se puede transformar en un Dios, en un Dios. El deporte también puede transformarse en un Dios. La pasión. O sea que no puedo ir a jugar a la pelota, es malo jugar. No, no estamos diciendo eso. Pero cuando el deporte se transforma en un Dios, en una pasión, y dejo leer la palabra de Dios, dejo estudiar, dejo cantar al Señor, y todo el día enredado en el deporte se transforma en un Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago para el Señor? ¿A qué enfermo estoy visitando? Pero estoy jugando a la pelota, estoy jugando golf, estoy jugando voleibol, estoy jugando cualquier deporte. Le doy prioridad a eso. Otro Dios, la ropa. Hay algunos que son enfermos de las marcas, de las ropas, y si no tienen una ropa, no tienen una marca, se amargan. Y hay otros dioses, los autos. Se fascinan por los autos, apasionan por los autos, quiero tener este auto, esta marca, y se apasionan por los autos. Y más, y más, y más, y más, y más dioses. Ya hay bastantes personas que se están postrando delante de un montón de ídolos sin saberlo en su corazón. Hay muchos cristianos que su fe, su creencia la han casado con algo más que ni usted ni yo a veces no nos damos cuenta, que el Espíritu Santo sea el revelador. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Mire, ¿sabe qué? Quiero compartir algo de la palabra de Dios
porque es muy revelador esto. En Ezequiel, abra su Biblia en Ezequiel, Ezequiel capítulo 2. Y ahí Dios le está hablando a través de este profeta a la nación y nos habla a nosotros esta mañana porque es una analogía perfecta. Dice, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, la responsabilidad del profeta. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y cómo los califica Dios? Dice, te envío a los hijos de Israel, coma, agentes, plural, rebeldes, rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres. O sea, era otra generación. Sus padres se habían revelado, ahora eran los hijos, otra generación más que Dios tenía que soportar, que se estaban rebelando contra él. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta el día de hoy, hasta el mismo día. Versículo 4 dice, yo entonces te envío a hijos de rostro duro, porque estaban rebelados contra Dios. Le cambia hasta el rostro a una persona cuando se aparta de Dios. Y dice, y de empedernido corazón. ¿Qué significa empedernido corazón? Anótelo, anótelo. Empedernido corazón. Han levantado ídolos dentro de su corazón. Ídolos. Entonces, son ídolos. Y usted le nombré algunos ídolos que pueden ser levantados. Entonces usted dice, no, si yo no tengo ídolos en la casa, no tengo ninguna imagen, no tengo ídolos de madera, no está hablando de eso, ídolos que están dentro del corazón. Aquí dice empedernido, que significa levantar ídolos dentro del corazón. ¿Me está escuchando? ¿Lo está entendiendo? Anótelo. Reflexione, después léalo con calma, estudie el significado de eso. Bueno, usted dirá, yo no tengo ídolo, no me llega la palabra, pero Dios se está refiriendo a algo físico, se está refiriendo a un ídolo aquí adentro del corazón, que lo podemos tener. Tremendo. Dios lo está diciendo, se han alejado de mí adorando a diferentes clases de ídolos. Ídolos, cualquier cosa que no sea y que no tenga una relación con la verdad de Dios. Veamos Corintios capítulo, el primer factor de la caída de Israel, del pueblo de Dios, la primera caída, versículo 7. Ahí está el primer factor de la caída. Leámoslos. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, mira, yo les voy a decir cuál fue el primer factor de la caída y ustedes están haciendo lo mismo, tienen ídolos dentro de sus corazones. Le dice, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a qué, a comer, a beber, se levantó a totalmente a jugar, a desenfrenado, eso es el primer factor de la caída, la idolatría aquí aguardadita, de aquí adentro del corazón, total, nadie lo ve, no se ve. Si alguien va a la casa de alguien y usted tiene un mono ahí parado de madera, de palo, de plata, de oro, el hermano dice, oiga, yo me ha tocado ir a casas y de hermanos muchos hay hermanos que viajaban, entonces traían estatuas, imágenes de la cultura, y me acuerdo de un hermano muy bueno en la fe, y le dije, hermano, ¿sabe qué? ¿A dónde fuiste? No, estuvimos en África, estuvimos allá en Israel, en Siria, en todos esos países, y traje esta imagen, y era Moloch. Y yo le dije, ¿tú conoces al dios Moloch? No tengo idea, me dijo, no sé quién es el dios Moloch. Mire la posición que está sentado con los brazos extendidos. ¿Sabe lo que ponían en los brazos de Moloch? Guaguas, hijos. Lo colocaban, lo mataban en los brazos de Moloch y Moloch sale con la boca abierta. Por ahí metían los bebés para adentro. Moloch se tragaba las guaguas.
Y el hermano quedó espantado, me dijo, pastor, esto yo lo saco al tiro y lo botó, lo hizo pedazo. Le digo. Entonces, claro, cuando uno va a una casa y ve ahí la estantería un ídolo, se da cuenta inmediatamente. Pero el ídolo que está en el corazón no se ve. Eso lo sabe usted, lo sé yo y lo sabe Dios. No lo ve, no se ve. Aquí dice Ezequiel, el pueblo rebelde, empedernido, ha levantado ídolos en su corazón. No solamente dioses que se estaban viendo, imágenes. No, no, no. Era algo que tenían en su corazón. Y Corintios le dice Pablo, ustedes están haciendo exactamente lo mismo. Primer factor de la caída, ahí está. Ahí está. Cualquier cosa que no sea y que no tenga una relación con la verdad de Dios puede ser un ídolo. Cualquier cosa diferente de Dios puede ser un ídolo. Israel no podía desligarse de Egipto y los corintios estaban pasando exactamente igual, no podían desligarse de su vida pasada. Pregunta, ¿se ha usted desligado totalmente de su vida pasada? Si hay vestigios todavía de su vida pasada, aún estamos a tiempo. Si yo tengo vestigios de mi vida pasada, yo le pido al Señor que me perdone y quiero desligarme de todo vestigio de mi vida pasada, porque eso me están poniendo en riesgo mi libertad y puedo delante de Dios ser descalificado. Como dijo Pablo, no vaya a ser que yo mismo venga a ser descalificado, siendo heraldo para otros. Cuidemos la libertad, no abusemos de la libertad que Dios nos da. Veamos el segundo factor de la caída de Israel. Veámosla. ¿Cuál fue? Versículo 8. Versículo 8. Dice, versículo 8, capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 8, segundo factor de la caída, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Empezaron a fornicar. El libro de Números dice, se metieron con las hijas de Moab y las hijas de Moab le dijeron, mira, tú tienes que hacer esto, nosotros, nuestro pueblo hace esto, y mientras levantamos un ídolo, tenemos relaciones sexuales dentro, bailamos alrededor del ídolo, y empezaron a contaminarse. El libro de Números, para redondear la cifra, habla de 24,000 cayeron, 24, y Pablo dice 23,000. Normalmente los judíos no usaban números cerrados, números enteros. 24,000 personas de un soplón cayeron muertos. Entonces la pregunta es, ¿qué piensa Dios del pecado sexual? ¿Qué piensa Dios del pecado sexual? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el sexo prematrimonial, fuera del matrimonio? ¿Quiere ver la actitud de Dios? ¿Quiere ver la actitud de Dios? 23,000, dice Pablo. ¿Quieren ver la actitud de Dios, Corintios? Ustedes están fornicando, están adulterando, se están acostando con mujeres que no es su esposa, están fornicando, se acuestan con una, con otra, están fornicando. ¿Quieren ver la respuesta de Dios? Yo les quiero decir que en un solo día cayeron 23,000 personas y el Dios de ellos es el Dios de Corintios y el Dios de Corintios es el Dios nuestro. ¿Quiere tener una opinión de Dios acerca del sexo? Ahí la tiene. Entonces más vale decir, Señor, ten misericordia de mí, Padre. Ten misericordia de mí y guárdame, Señor, para no abusar de esta libertad que tú me das, Señor. En Corintio, principal templo de Dios. Quiero decirle que en Corintio, la ciudad de Corintio, había un templo edificado para el dios Venus. Era un tremendo templo para el dios Venus. Anote eso. Y los hermanos, iglesia de Corinto, terminaba la reunión y se iban a meter a ese templo. Hacían una fiesta religiosa al dios Venus, lleno de hombres y mujeres, se desnudaban, tenían relaciones sexuales ahí, y los miembros de la iglesia se sentaban a mirar. Y muchos decían, no, si nosotros vamos a mirar nomás, si no nos vamos a contaminar, vamos a echar una miradita, antes de tener un rato a mirar, que ellos hacen eso, nosotros no. Y Pablo le dice, ustedes están haciendo eso, están colocando, se están abusando de la libertad. Con solo ir a mirar se van a contaminar. ¿Quieren saber lo que opina Dios de eso? ¿Quieren saber lo que opina Dios del sexo? Ahí está. Les presento la cifra. 23,000 muertos.
¿Qué le parece? Tremendo. Pablo le dice, miren a Israel, no pudo nunca divorciarse de la inmoralidad sexual y en un solo día murieron 23,000 personas. La fornicación con las hijas de Moab. Dios le había dicho, no se metan con otras mujeres. No se metan con otras mujeres. Y se metieron con las de Moab, que eran enfermas de pagana, idólatras, los llevaron, los arrastraron y hacían lo mismo. Ven para acá, le decía, vamos a hacer lo mismo que hacemos. Yo te voy a enseñar. Ustedes no saben lo que es pasarla bien. Y cayeron. Y tomaron y jugaron con su libertad, abusaron con su libertad y Dios los sacó del pueblo 23,000. Estamos hablando de 23,000 personas, hermano. No estamos hablando de 2 o 3 personas, 23,000. Cómo se contamina rápidamente el pecado, sobre todo el pecado de la sexualidad. Ahí tienen a Dios actuando. ¿Quieres saber la opinión de Dios sobre el sexo? Ahí está su opinión. Cuidado, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Que Dios nos ayude. Los que fornicaron con las hijas de Moab y los prostituyeron. ¿Qué está pasando en la iglesia de Corintios? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? ¿Quiere verlo textualmente? Abra su Biblia para que vea. Primera de Corintios 5, 1 al 2. Retrocedamos un poquito atrás y usted se va a dar cuenta de que las consecuencias, por eso el libro de Corintios, las 2 cartas son para corregir conductas exacerbadas de la nación, del pueblo, de la iglesia. Corintios 5 dice 1 y 2. De cierto se oye. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Se oye que hay entre ustedes fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tenían la peor fornicación dentro de la iglesia. Y dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo se llama eso? Que un hijo se acueste con la madre. Eso se llama incesto. Eran miembros de la iglesia. Y dice, ustedes más encima están envanecidos, le dice, no debieran más bien haberlos lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Ni siquiera se atrevieron a decirle, oiga, hermano, tú te estás acostando con la madre, eso es pecado, arrepiéntete. No, y dice, estaban envanecidos. Estaban envanecidos porque tenían todos los dones, salían a la calle, terminaban un culto y iban por la vereda caminando y hablando en lengua. No, somos bautizados en el Espíritu Santo, somos súper espirituales nosotros. ¿Y qué? Había incesto dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque iban a ese templo de Venus, del dios, de la diosa Venus, del dios Venus, iban a mirar nomás. Y empezaron a contaminarse. Entonces, estaban a punto de extremar y podían enfermarse algunos y morir, incluso ser descalificados. Leamos algo más de esta iglesia, de estos miembros. Primera de Corintios capítulo 6. Ahí habla algo del versículo capítulo 6, versículo 16. Y dice, aquí le dice Pablo algo y el Espíritu Santo habla bien claro a nosotros. ¿No saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Y no se refiere a una prostituta, puede ser cualquier mujer. Cualquier mujer que se acuesta con alguien, y si es casada, y con alguien que no es su marido, es una prostituta, es una ramera, dice Dios ahí. Y dice, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué se produce ahí? Transferencia de espíritu. ¡Wow! Tremendo. Si las mujeres de Moab tenían demonios, estaban cargadas de demonios, los hombres se juntaban, los israelitas con esa mujer, había transferencia de demonios que han poseído y ya empezaban a hacer cualquier cosa. Y entonces le dice el apóstol Pablo, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, mire, la unión espiritual, uno es con el Señor, dice, versículo 18, huid de la
fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. El cuerpo se deteriora porque peca contra su propio cuerpo. ¿Y qué dice? Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué es lo que es? Es templo del Espíritu Santo. Están ignorando, hermano, que el cuerpo es la morada y la presencia del Espíritu Santo. Donde usted vaya, va la presencia del Espíritu Santo. Entonces alguno dice, bueno, algunos me han preguntado alguna vez, pastor, ¿es malo ir al estadio? Ir a ver un partido de fútbol. A ver, ¿qué es lo que es malo? No todo edifica. Esa es la diferencia. Usted puede ir al estadio, aproveche su libertad, vaya al estadio y después vuelva a su casa y trate de orar. ¿Qué es lo que escuchó allá? Garabatos, insultos contra los jugadores, contra el árbitro, y todos salieron malmurados porque su equipo perdió. Entonces la pregunta es, ¿fue edificante para usted eso? ¿Qué hace el Espíritu Santo ahí? Y donde usted vaya, va a llevar al Espíritu Santo, va a hallar la presencia de Dios. Dice aquí, somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tienen de Dios, y que aún así el cuerpo, ni siquiera este cuerpo es nuestro, dice el Señor? ¿Qué hago con mi cuerpo? Llevándolo a lugares llenos de demonios. Entonces tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado con eso. Cuidado con abusar de la libertad. Muchas personas, por no saber manejar su sexualidad, han quedado descalificadas del servicio. Veamos el tercer factor. Veamos el tercer factor. Vamos a 1 Corintios capítulo 10 y en el versículo 9. Otro factor de la caída de la nación de Israel. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahí está. Tentaron a Dios. ¿Qué dice Santiago? Dios no tienta a nadie, ni nadie puede tentar a Dios, porque el que intenta tentar a Dios se va a ver enfrentado directamente con Dios. Y estos, le dice Pablo, cayeron porque tentaron a Dios. ¿Y cómo lo tentaron? Veamos el ejemplo. ¿Dónde está eso? Anótelo. Números, capítulo 21, 5 y 6. Libro de Números. Vamos, ahí está todo escrito en la palabra para que usted saque su propia conclusión esta mañana, lo que el Señor nos está enseñando. Números, capítulo 21 y versículos 5 y 6. 21, 5 y 6. Dice lo siguiente. Mire, ¿quieres ver algo? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Aquí no hay agua, no hay pan, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. ¿Qué dice el versículo que acabamos de leer? La tentación. No tentemos al Señor, como también algunos lo tentaron y murieron muertos, mordidos por serpientes. Y ¿sabe lo que dijeron? Anote eso al final del versículo 5. Dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A quién se están refiriendo? Al maná que le daba Dios en el desierto. Y la palabra fastidio es odio. Odiamos este maná. Mire lo que decían, hermano, que odiaban el maná que Dios les daba desde el cielo todos los días, y todos los días los alimentaba con ese maná. Durante 40 años le estuvo dando ese maná, y esta gente está diciendo, nos tienen hasta aquí con este maná, lo odiamos. ¿Sabe lo que? La bendición de Dios, llegar a odiarla, a fastidiarse de la bendición de Dios. A ese estado puede llegar el hombre. Entonces, los corintios, dice, están tentando a Dios, le dice el apóstol Pablo, y nosotros
Podemos decir, estoy fastidiado, me fastidia este tipo de reuniones, ya estoy fastidiado. No, fastidie las cosas de Dios, hermano. Que no le fastidie. Quizás uno dice, ya estoy fastidiado de comunicarme, de conectarme por Zoom, por el YouTube, ya yo quiero hacer mis cosas, quiero ser libre, me fastidia, ¿sabe qué? Me fastidia conectarme. Cuidado, son las cosas de Dios. Usted no va a ver al hombre, ni va a ver a los hermanos, ni las caras de los hermanos. No, no, no. Usted va a conectarse para ser alimentado por la palabra de Dios y puede decir, ah, bueno, esto ya me está fastidiando. Cuidado, aquí murieron mordidos, otros muertos más. Por eso dice por ahí el libro de Números que el desierto estaba lleno de cadáveres, quedaron postrados, quedaron descalificados. Muchas veces decimos, no, total, esta es la época de gracia, no pasa nada. Peco una vez, no pasó nada. Peco dos veces, no pasó nada. Es la época de gracia del Señor. No es así. Hay algunos cristianos que quieren empujar a Dios. Mire lo que hicieron ellos. Empujaron tan lejos como llegaría a Dios, tan lejos que podían incluso forzar a Dios, se quejaron. Y Dios tiene un límite. Y dice, murieron mordidos por serpientes. Hay algunos cristianos que quieren empujar a Dios hasta el límite. ¿Qué tan lejos puedo ir y salirme con la mía? Ananías y Zafira pensaron que podían jugar con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Un matrimonio, este era un matrimonio. Estaban todos vendiendo casas, tenían 2, 3 casas, las vendían, traían el dinero, lo vendían, lo postaban ahí delante del apóstol Pedro. Y Ananías y Zafira, bueno, también tenemos una casa, la vamos a vender, 20 millones de pesos, vamos a poner una cifra X, 20 millones, sí, llegaron, los dos estaban en la casa, recibieron la plata. ¿Sabes qué? Digámosle a Pedro que la vendimos en 10 millones nomás. Miraron a Pedro. Y Pedro le dice, cuando llega a él, y le dice, ¿por qué tentaron a Dios? ¿Por qué tentaron al Espíritu Santo? ¿Por qué le mintieron? Si ustedes vendieron la casa y la plata era para ustedes, ¿alguien les dijo eso? ¿Alguien les obligó? No. Ustedes prometieron ante los ojos de Dios, no al hombre. Y Ananías cayó muerto ahí mismo. A las 3 horas vino su mujer, ¿dónde está mi esposo que no llega a la casa? Le tengo listo el almuerzo y no vino a dejar la plata. Sí, dijo Pedro, vino a dejar la plata. ¿Por qué tú te pusiste de acuerdo con tu esposo para engañar al Espíritu Santo? Ahí están, esos hombres que están parados ahí, ahí está el cadáver de tu esposo y ahora te van a sacar a ti. ¿Te das cuenta? Y murió Zafira también. Dice que esto fue tremendo para los habitantes que estaban ahí, los miembros de la iglesia entraron en temor a Dios. ¿Para qué caer en eso y para qué esperar eso? Ellos creyeron que podían burlar a Dios. Satanás le dijo a Jesús que se lanzara del pináculo del templo. ¿Se acuerda? Le dijo, tírate nomás, si no te va a pasar nada, tírate nomás. Algunos corintios estaban cayendo en eso. En su vida de práctica de pecado. Estoy hablando de eso, de practicar el pecado y venirse a sentar a la mesa del Señor, a la Santa Cena que le llamamos nosotros. Y ellos venían practicando pecado y se sentaban como, no, si esto da lo mismo, no, más rato me voy a ir al templo de Venus, antes de tenerme un ratito en la tarde a mirar ahí, pero yo no participo en esa orgía, no, yo voy a mirar nomás. Y se presentaban en ese estilo a la mesa, a comer, a jugar, a charlar, a decir, no importaba el estilo de vida con que llegaban. Y dice Primera de Corintios capítulo 11, busquémoslo, versículo 30. O versículo 29, vamos a leer el 29 y el 30 para hacer un nexo y usted entienda mejor de qué se trata esto. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ya a muchos corintios le estaba pasando. Dice, hay muchos hermanos que están enfermos y están debilitados algunos. Se empezaron a enfermar algunos y entre los otros muchos duermen. O sea, habían muerto. Estaba pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le parece, hermano? Tremendo. Veamos el cuarto factor.
Veamos el cuarto factor de la caída de la nación de Israel, versículo 10. Primera de Corintios, anótelo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 10. ¿Qué nos dice el cuarto factor? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La queja, la murmuración. ¿Usted se queja? Se queja de la iglesia, se queja de los hermanos, se queja de la sociedad, se queja de la situación, se anda quejando, anda murmurando todo el día. Dios lo más que detesta que un hombre y una mujer cristianos se anden quejando, murmurando. Todo se queja. En esta iglesia nada ayuda, nadie coopera, en esta iglesia aquí, esta iglesia tiene los defectos, esta iglesia no hacen esto, esta iglesia no hacen aquí, no hacen nada, se llegan quejando. El pueblo, dice la palabra de Dios en esta mañana, no, hermanos corintios, no hermanos de la iglesia de Gómez Carreño, no murmuren, como algunos de ellos murmuraron, perecieron por el destructor. ¿Y quién es este destructor? ¿Quién es? ¿Qué dice la Biblia? Dice que Egipto murieron los primogénitos por el ángel destructor. El ángel destructor, murieron. Está escrito en la palabra. Murieron por el ángel destructor. Los asirios, mató a cuántos miles de asirios enemigos del pueblo de Israel. El ángel destructor. ¿Se da cuenta? ¿Sabe, hermano, una cosa? Dios mató a la gente con el ángel de la muerte por quejarse. Puras quejas. No, están haciendo esto, lo están haciendo mal. No, yo no participo más de esto. Bueno, hacen todo malo en esta iglesia, hacen todo mal. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted para mejorar la situación? Esa es la pregunta. Si usted encuentra que está todo malo, ¿cuál es su colaboración? ¿Cuál es su apoyo? Eso es. Entonces, tengamos cuidado, porque estamos aprovechando y estamos abusando de la libertad que Dios nos da. Dijimos, no, yo me puedo quejar, puedo murmurar, pues estamos en el tiempo de la gracia. Aleluya por el tiempo de la gracia. Cuidado, cuidado, hermano, no se queje, no murmure, calladito, ore al Señor. Si usted ve que las cosas no están funcionando como usted quiere, ore al Señor por ese hermano, por esa hermana que está haciendo algo en la obra del Señor. No lo critique, no diga, ¿sabe qué más? Esta hermana está haciendo todo mal, no participo más, este hermano está haciendo todo mal. No, ore al Señor, mira al Señor, yo pienso que esto debería hacerse así, pero si es tu voluntad, Señor, ayúdame a no murmurar, a no quejarme, porque me estás enseñando que puede venir el ángel destructor y puedo ser descalificado del servicio. ¿Está escuchando? Entonces, el abuso de la libertad. Los corintios se estaban quejando de la manera de vivir. ¿Y de qué se quejaban los corintios? Dijo, tenemos una vida llena de restricciones, por eso nos vamos al templo de Venus, una pasadita nomás para ver un poquito, entretenernos ahí. Vamos a una película, vamos a ver una película, nada, no tiene nada de malo, una película sana. Y yo sentado ahí con otras gentes y con escenas cargadas de violencia, de erotismo, lleno de demonios, y yo, templo del Espíritu Santo, muy sentado ahí. No, si no me va a contaminar, yo soy maduro. El que piensa estar firme, está pensando. Y dijo, no, si a mí no me va a contaminar eso, ahí ya tiene un problema. Ahí tiene una falencia. Y puede pasar todo esto que el Señor nos ha dicho esta mañana. Anote esta frase. Anote esta frase. La queja, lo voy a decir bien lento para que lo anote. La queja o la murmuración es un fracaso de no estar satisfecho con la voluntad de Dios para su vida. La queja, la murmuración es no estar satisfecho con la voluntad de Dios para su vida. Si usted pasa todo el día quejándose que esta situación, que estos ladrones me roban la plata, que el gobierno, que el Estado, que la murmuración, usted está insatisfecho con la voluntad de Dios, con lo que Dios lo ha bendecido. Usted es un mal agradecido de Dios. El que se queja dice claramente, no estar satisfecho con la voluntad de Dios para su vida. No haga eso, no se queje más,
no murmure más. Yo que no me queje más y que yo no murmure más. Los cadáveres de personas que no estuvieron satisfechos con la voluntad de Dios quedaron postrados y fueron descalificados del servicio y quedaron postrados en el desierto, y los miembros de la iglesia de Corinto empezaron a morir también por el mismo síntoma de la nación de Israel miles de años después. Esto nos enseña que tengamos cuidado con el abuso de la libertad. Quiero que leamos Filipenses, capítulo 4, la enseñanza de este hombre tremendo. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. 4, Filipenses, capítulo 4, texto conocido, palabra de Dios de recuerdo para nuestras vidas. Capítulo 4, verso 11. Mire lo que dice cuando el hombre está lleno del Señor. Usted y yo debemos decir estas palabras, queridos hermanos. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, instruido por el Espíritu Santo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Usted ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. He aprendido yo a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido, dice, tuvo que aprender. El apóstol Pablo dice, tuvo que aprender, he aprendido. A lo mejor no sabía, siempre vivió en abundancia. Pero ahora como predicador, ahora como apóstol de Jesucristo, él dice, he aprendido un estilo de vida que antes nunca lo he vivido. Usted y yo debemos decir lo mismo. Ahora con Cristo he aprendido un estilo nuevo, que no solamente de la abundancia me voy a alegrar, que dice este hombre de Dios. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12. Sé vivir humildemente. ¿Sabe usted vivir humildemente? Y para el otro lado, sé tener abundancia. ¿Sabe tener abundancia? No se envanece. Ayuda a los necesitados cuando está en abundancia. Cuando está en escasez es más difícil. Pero aún así hubo una iglesia que eran pobres, Macedonia, y le rogaron, se lo rogaron, queremos recoger una ofrenda y mandarla a Jerusalén, porque en Jerusalén hemos escuchado que hay cesantía y la iglesia están pasando unos problemas. No, dijo Pablo, ustedes son humildes, no. Le rogaron, le obligaron a Pablo, y Dios bendijo esa iglesia de una manera tremenda. Pero cuando hay abundancia, cuando estamos en tiempo de abundancia, ¿qué hacemos con nuestra abundancia? ¿La guardamos para nosotros mismos y no apoyamos a los necesitados? Y dice, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí entrega, alguien le puede preguntar al apóstol Pablo, le puede preguntar, ¿y cómo sabes? ¿Cómo he aprendido? ¿Cómo has aprendido a tener necesidad o a tener abundancia? ¿Cómo mantienes ese equilibrio para que cuando uno está en problemas de necesidad, sobre todo de dinero, cómo no te amargas, cómo no te desesperas? Ahí entrega al final la fuente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cristianos que se quejan y murmuran hoy. ¿Los por qué? ¿Por qué ese tiene más que yo? ¿Por qué ese es prosperado? No mire en la prosperidad del impío, dice el Salmo. Proverbio dice exactamente igual. No fijen los ojos de los que prosperan, que son impíos, como que fueran bendecidos, prosperados. No. Fija tus ojos en Dios. Él te va a proveer, te va a sustentar. Y podamos decir todos juntos, queridos hermanos,
Como dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios esta mañana. Sí, pastor, sí, hermano, yo le puedo decir, hermano, estoy contento con lo que Dios me da ahora, porque Él dice, Él firma en Hebreos, Él pone la firma, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y por las cosas que Dios ha escogido para su vida. Usted sabe lo que pasó con la rebelión de Coré, el primo de Moisés. Y murieron también. La tierra se abrió y se los tragó vivos. Versículo 11, Primera de Corintios 10, 11, versículo 11. Y estas cosas, ¿qué dice el texto? Anótelo ahí. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están escritas para amonestarnos, enseñarnos a nosotros. ¿Está escuchando lo que Dios dice en la palabra esta mañana, mi querido hermano? Dice amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros somos la última generación. Usted es la última generación. Por lo tanto, la palabra de Dios está hablando a los que han alcanzado los últimos siglos. ¿Y quiénes son? Usted y yo. Entonces la palabra es para mí. La palabra es para mí. La palabra es para nosotros. La palabra nos instruye, la palabra nos enseña, la palabra nos redarguye, la palabra nos corrige, la palabra nos edifica. Nosotros somos la última generación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias a esta hora de la mañana por tu palabra, por tu instrucción y por tu enseñanza, Dios del cielo y la tierra. Quiero darte todas las gracias a ti, soberano, porque tú me enseñas todas estas cosas. Me has enseñado lo que le pasó a Israel, me has enseñado lo que le pasó a la iglesia de Corinto, a estos hermanos. Y ahora, Señor amado, con esta enseñanza doble, ayúdame a mí y ten misericordia de mí, para que no haya ninguno de estos factores en el cual ellos cayeron presente en mi vida. Por favor, ayúdame. Ten misericordia de mí y nunca lo digas, Señor amado, estoy firme, no, a mí el pecado no me va a tocar, no, yo estoy firme, yo sé lo que yo tengo que hacer, no me vengan a instruir a mí, yo soy maduro, soy una persona madura, nunca voy a caer, yo sé manejar mis situaciones, por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y nunca, por favor, nunca digamos eso. Dependemos de ti, Jesús. Somos dependientes de ti. Hemos sido libres, libres de la maldición, libres de la ley, libres del temor a la muerte, libres a todo mandamiento y precepto humano. Somos libres. Ayúdanos a no abusar de la libertad que tú nos das, Señor. Y guiados por el Espíritu Santo, todos los días de nuestra vida podamos generar los frutos o el fruto que viene directamente del Espíritu Santo, mi Dios, y acercándonos a ti cada día para tener una relación limpia, sincera, honesta, porque ante ti no te podemos engañar, mi Jesús. Bendice a esta iglesia de Gómez Carreño, bendice a todos mis hermanos que hasta ahora están conectados de alguna manera u otra. Bendícelos a todos, mi Dios. Bendice el núcleo familiar, bendice su casa, bendice sus hijos, bendice la familia, bendícelos, fortalécelos a cada uno de ellos. Yo oro esta mañana que tú derrames el poder de tu Espíritu Santo en las vidas de cada uno de nosotros. Declaramos con nuestros labios que somos dependientes de ti, Señor. Somos necesitados de ti, Señor. Yo soy tú sabes, Señor, que soy un dependiente de ti, Jesucristo, y no puedo hacer nada sin ti. Jesús, bendice el corazón de la iglesia, bendice el corazón de estos hombres, levanta hombres valientes por la causa de tu nombre en esta iglesia, hombres comprometidos por la causa, Señor.
que puedan decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Levanta mujeres en esta iglesia valientes, valientes, comprometidas por la causa del reino, por la causa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Cristo. Somos dependientes de ti, Padre, no autosuficientes. No, Señor. Y cualquier ídolo que tengamos en nuestro corazón, desarráigalo, Señor, dentro de nuestros corazones. Puede ser amor al dinero, a la ropa, tantos ídolos que nos mostrabas que hay en el mundo y que a veces entran en nuestro corazón, Señor, y toman la dirección de nuestras vidas y nos hacen apartar de ti, y ya a veces no tenemos confianza, no tenemos deseo de reunirnos, no tenemos ánimo, nada, Padre. Es porque hay un ídolo ahí guardado en el corazón, Señor. Padre, quiero darte todas las gracias esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.